Muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la bienvenida a este nuevo día de taller de casos clínicos de patología oral. Antes de comenzar, les recuerdo a nuestros estudiantes que quienes están en el curso de patología de medicina estomatológica anoten su nombre y apellido para que así quede anotado en la asistencia del día de hoy. Hoy tenemos un invitado que es chileno. Hemos tenido varios invitados de distintos lugares de Latinoamérica y hoy tenemos el orgullo de seguir con invitados chilenos. Es el doctor Sven Ninglander Ebensberger. Él es profesor asociado de Patología y Medicina Oral de la Universidad Andrés Bello. Es cirujano dentista también de la Universidad Andrés Bello. Magíster en odontología con especialización en patología, diagnóstico y medicina oral, Universidad Andrés Bello, Chile. Magíster en ciencias en medicina oral, University College London, Reino Unido. Doctor en filosofía en biología molecular de cáncer oral, de University of Sheffield, Reino Unido. Assistant Reviewer para el World Workshop in Oral Medicine, octavo, perdón que lo digan en español, y es autor de múltiples publicaciones en revistas internacionales. Así que muchas gracias, Sven, por darte el tiempo de estar aquí con nosotros. Bienvenido, para nosotros es un honor poder tenerte acá, y te dejo acá para que tú puedas compartir tu presentación. Muchas gracias al equipo de la U de Valpo, a ti, a Ricardo, por la invitación. Siempre es un agrado compartir en estas instancias con ustedes, aparte que estamos tan cerquita, así que muchas gracias por la invitación. Gracias por la presentación también, y para los que no me conocen, yo soy de acá de la Universidad Andrés Bello de Viña del Mar. Estoy 100% dedicado a lo que es la academia e investigación, siempre en patología y medicina oral. Y el caso que les voy a presentar ahora es un caso que vimos hace no mucho, hace unos meses atrás, y que está en desarrollo. Soy paciente nuestro acá de la clínica de medicina oral de la Andrés Bello. Si no la conocen, esta es nuestra facultad. Esta es acá abajo, no sé si se me ven la mano, perdón. Se ve el cursor, se ve súper bien. ¿Se ve el cursor? Sí. Me adelanté, ya. Acá está nuestra sede central, y está nuestra facultad de odontología, que es nueva, tiene ya 3 años recién, así que los invito a conocerla si aún no la conocen. Vamos con el caso. El caso que nos compete hoy es una paciente de 51 años de edad, de sexo femenino, una mujer, que llegó a la clínica de medicina oral de nuestra facultad, derivada del consultorio, básicamente porque decía ella que tenía enrojecimiento, sangrado en la encía superior, relataba ardor, decía que lo tenía ya hace 5 años y que esto no había desaparecido, le habían hecho limpiezas, pero que sentía que se estaba poniendo cada vez más roja la encía, y relataba mucha molestia con las cosas ácidas. Específicamente decía que no podía tomar pisco sour la señora, que eso es la problemática. Dentro de los antecedentes médicos, solamente tenía un hipotiroidismo que estaba controlado con Eutirox, no reportaba nada más, no consumía otras drogas, no tenía alergia a nada. Ella había fumado, ya no fumaba, fumó, no sé, 10, 15 cigarros diarios por muchos años, pero hace 7, 8 años que ya había dejado de fumar. Y el examen extraoral estaba todo dentro de límites normales, no había nada que nos llamara la atención. Entonces esta es la vista inicial de la lesión que le preocupaba a la paciente. Y podemos ver, ¿no es cierto?, que hay una lesión eritematosa, y llama la atención. Inmediatamente los ojos se nos van hacia la parte del 1.1 y el 2.1, ¿no es cierto?, que hay una lesión muy eritematosa. Si uno empieza a ver con detalle, se ven acá una zona un poco erosiva, y llama la atención es hasta las telangiectasias superficiales que se ven acá en la encía libre, también en parte de la encía adherida, ¿no es cierto? Pero si empezamos a mirar con más detalles, podemos ver que la lesión abarca más que solamente la encía libre y adherida de las piezas 1.1 y 2.1, sino que también se extiende casi hasta llegar a los caninos, ¿no es cierto?, hasta acá, hasta el 1.3 y el 2.3, y ya baja un poco la zona eritematosa y se ve una lesión un poco más granular. Yo debo ser súper honesto de que cuando vi esta lesión,
bueno, ahí vamos a discutir los diagnósticos, ¿no es cierto? Uno ve cuando ve lesiones erosivas, rojas en la encía, y que estamos viendo más que nada una encía que dentro de todo no se ven grandes acumulaciones de placa, ¿no es cierto? Por lo tanto, no tiene el aspecto de ser algo asociado a placa. Uno se orienta hacia un grupo de enfermedades, que de ahí las podemos discutir, pero el hecho de las telangiectasias que habían ahí a mí me inquietó bastante y me hizo ponerme un poco nervioso. Em, lo que llamó mucho la atención, no sé si a lo mejor, ojalá lo pueda mostrar la resolución de las pantallas, que en el labio superior se podían observar, y esto es con mucho amor y cariño, porque no está tan claro, pero no sé si se fijan ustedes que se ven unas leves estriaciones blanquecinas bien tenues en el labio superior. ¿Mm? Eso Sí, es todo lo que había a nivel... ¿Sí, disculpa? sí, no, que se ve, se ve. ¿Se ve? Se ve, ¿no es cierto? Ahí le aumentó un poco el contraste para que se notara más. En la clínica era evidente, pero no era tan fácil de darse cuenta, y ahí se pueden ver, ¿no es cierto?, que se ven unas leves estriaciones en el labio superior. Había unas zonas un poco eritematosas también ahí, pero muy leves. Y bueno, le tomamos una radiografía periapical de los dientes enteros superiores, donde se ve más que nada, era para descartar de que no hubiese algo óseo, ahí podemos discutir por qué. Eso, no sé si alguien, bueno, tiene alguna duda, les menciono, no habían otras estriaciones blanquecinas en ninguna otra parte de la boca, ni en la cara interna de la mejilla, ni en el vientre de la lengua, borde de lengua, nada. No había ninguna otra lesión en la boca. El resto de la mucosa estaba dentro de límites normales. Todas las lesiones que estoy mostrando estaban localizadas en encía anterosuperior y mucosa labial superior. ¿Ya? No había ninguna otra alteración dentro de la cavidad oral. No sé si alguien quiere, no sé cómo lo están haciendo en la jornada, cedo la palabra. Sí, dale nomás, acá vamos a ver qué opinan el resto. Tenemos acá a nuestros residentes de la especialidad, está Daniela Cabañola, que dice que podría ser una gingivitis descamativa asociada a alguna AI, Una enfermedad autoinmune. autoinmune. ¿Alguna alteración autoinmune? ¿Menciono yo lo que nos orientamos nosotros o todavía no? Lo Veamos que si pensamos. alguien más quiere. Ah, ella dice, Daniela, que es muy localizada. No sé si que alguien más quiere dar alguna opinión, porque como tú decías, era solamente en ese sector. ¿Puedes poner la imagen, porfa, Sí, sí, por de supuesto. nuevo, para que, por si de repente alguno que llegó un poquitito más tarde? Espérate. Ahí está. Ahí, Esta es la encía. Solamente en este sector, que más o menos desde acá, desde la encía entre el lateral y el canino, hasta el otro lado, pero la parte más eritematosa, ¿no es cierto?, está entre los centrales, y estas telangiectasias que estaban muy llamativas, y que a mí las telangiectasias me preocuparon. Se ven, para ser honesto, se ven mucho más en la foto que en realidad. Siempre la foto aumenta un poco lo que uno ve, ¿no es cierto? Pero las telangiectasias me llamaron mucho la atención a mí. Sí. no sé si El tema ahí es el tiempo de evolución, que ese como que es extraño, tantos 5 años de evolución, y la pregunta es si eso se ha mantenido así o ha ido aumentando, ¿ya? Porque se alcanza a ver, sobre todo sobre el 1.1, una pequeña zona como erosiva, no sé si se alcanza a apreciar Acá, ¿no es el cierto? bordecito. Sí, un poquito ahí por ahí, siguiendo ese camino, uno puede alcanzar a ver algo de mucosa normal y una mucosa como erosionada. No está sangrante, por lo tanto no está ulcerado y no se ve una malla de fibrina, pero uno podría hacer un adelgazamiento, ¿ya? Ahora, alguna lesión eritroplásica, eh, ¿cómo se llama? Por adelgazamiento de la mucosa, pero el problema es que está también focalizado. Esas estriaciones que tú también mencionas, que no son muy notorias, o sea, tendría que uno mirarlos 2 o 3 veces como para poder verlas. También puede ir hacia alguna alteración, ¿no es cierto?, de carácter inmune, o tipo líquen plano, o incluso algún lupus eritematoso discoidal, pero no. Y
y las telangiectasias, claro, uno suele ver telangiectasias cuando hay factores de crecimiento que generan, ¿no es cierto?, un aumento de la vascularización por alguna lesión maligna, etcétera, pero 5 años de evolución es extraño, ¿ya? Sí, la verdad yo concuerdo con todo lo que dices tú, Ricardo. Nosotros, bueno, cuando lo vimos, pensamos, nos ubicamos en el espectro de alguna enfermedad autoinmune, produciendo alguna gingivitis descamativa. Por el tema de las estriaciones en el labio, obviamente tenemos que poner dentro de los diferenciales el líquen plano. Por más que yo nunca en mi vida he visto mucho líquen plano, nunca he visto un líquen plano que esté localizado en el labio superior y encía. No es no es una zona tan común para manifestarse el líquen plano solamente el labio, ¿no es cierto? Siempre veríamos alguna otra lesión en otra parte de la boca, pero está dentro de los diferenciales, por supuesto. Y a mí lo que me inquietó, sí, fueron las telangiectasias, por eso le tomamos la radiografía, bueno, no descartamos que con eso no sea algo malo, ¿no es cierto? Pero con esa evolución de 5 años que relata ella, que me imagino que llegó donde nosotros ahora, porque de a poquitito cada vez partió este eritema y ha ido aumentando progresivamente la molestia. Y si hubiera sido algo malo, es rara esa evolución, pero más que nada la radiografía era para descartar que no es una reabsorción ósea, algo que nos indicara que efectivamente estamos ante algo maligno, ¿no es cierto? Y a mí también me parece que podría ser una reacción liquenoide, pero habría que identificar en esa zona qué podría ser también. Claro, sí, absolutamente de acuerdo, entre pensar el líquen plano, reacción liquenoide, incluso también dentro del diferencial, porque hay gingivitis descamativa, ¿por qué no estar dentro de un pemfigoide, algo así, ¿no es cierto? Claro. Pero, Incluso un pénfigo, porque el pénfigo genera áreas erosivas más que ulceradas, ¿ya? Entonces, pero tan focalizado, una IgA lineal también podría producir una imagen parecida. claro, Si a mí, a mí lo que prefiero, bueno, me queda más cómodo el penfigoide que pénfigo, porque una evolución de 5 años, un pénfigo ya tendría lesiones. es que es lo raro, es lo raro. Porque ella no relataba lesiones en ninguna parte del cuerpo, genitales, ojo, nada, solamente la boca, el ardor. Eso estaba... ¿Y en ninguna otra parte del cuerpo? No. ¿Algún tipo de vasculitis por lo marcado de los vasos sanguíneos? ¿Ya? Claro que no tiene lesiones en lo ocular ni genital, una enfermedad de Beckett, pensando en... Claro. Sí, claro, pensé, todo lo sistémico ella no relataban nada, solamente localizado boca, nada más. Bien llamativo, ¿no es cierto? A lo mejor era un antipiscosaguarismo. Claro, la señora le estaba poniendo mucho y el organismo se está... Claro, ¿Alguna reacción adversa? Porque tú dijiste que estaba tomando unos medicamentos de... Eutirox, claro. Sí, o sea, dentro de los diferenciales, absolutamente de acuerdo que tiene que estar una reacción liquenoide, una reacción adversa a fármaco. El problema es que hasta donde yo sé, por lo menos, el Eutirox, no hay casos reportados que produzca alguna lesión de este tipo. Distinto fuese si estuviera tomando un beta bloqueador o AINES, o no sé, hidroxicloroquina, ahora que está tan de moda, ¿no es cierto?, por el tema del COVID, pero claro, no había nada de eso, tampoco había cambiado la pasta de dientes, no había nada nada identificable, por lo menos dentro de la anamnesis. Sí, la otra cosa que yo he visto lesiones, lo que pasa es que no lo veo tan ulcerado, sino que más bien erosivo, sí. Y que dan muchas veces lesiones persistentes y bastante dolorosas y molestas, son las micosis profundas, que muchas veces, pero generan más bien ulceraciones y nunca he visto en encía, siempre más asociada a la lengua, ¿ya? Entonces, de úlceras que no sanan nunca, y uno les toma biopsia pensando en un cáncer, y al final termina siendo una úlcera inespecífica, que no era tan inespecífica, sino que empezáis a buscar y encontráis histoplasma o alguna otra cosa, ¿ya? Claro, pero como bien tú dices, acá no había ulceración, y el hecho también de que, o sea, en verdad no nos pasamos el rollo de una micosis profunda, porque también había lesión en el labio, o bueno,
la lesión del labio muy tenue, ¿no es cierto? Pero sí hay algo ahí. Y claro, 5 años, nunca ella, bueno, puede que haya tenido una úlcera en algún momento y ella no se da cuenta, pero la lesión era eminentemente erosiva, trófica, no se ve ulcerativa. Entonces no nos pasamos el rollo de una... Sí, como te digo, el lupus discoidal también, como te dije, también pueden dar algún tipo de aspecto similar. Absolutamente de acuerdo. ¿Sigo? Vamos. Dale. Entonces, bueno, le pedimos exámenes de sangre, los exámenes de sangre básicos estaban todos normales, no los tengo acá, pero eso estaba todo dentro de límites normales. Y le tomamos biopsia, le tomamos 2 biopsias, le tomamos una biopsia de acá, de la encía entre central y lateral, y le tomamos una biopsia del labio. 2 biopsias tomamos. Y bueno, esta es un segmento de la muestra de la encía, donde podemos ver, bueno, el segmento de la mucosa, ¿no es cierto?, donde se observa un fuerte infiltrado, principalmente mononuclear, subepitelial, formando como una especie de banda, pero con varias proyecciones hacia la profundidad del corion. Ya con este aumento podemos ver que hay una tendencia a la localización de algunos conglomerados mononucleares alrededor de los vasos, perivascular, como podemos ver acá y acá, y el epitelio que está sufriendo las consecuencias, ¿no es cierto? Ya se ve un epitelio bastante atrófico, bastante disminuido en su grosor, acá está un poquito más engrosado, pero se ve un epitelio que está sufriendo. Aquí ya se divisan 2 o 3 estratos solamente. Déjenme mostrar un poco con más detalles. Bueno, ahí se pueden ver estos conglomerados, bueno, está infiltrado como subepitelial, una especie de banda, la banda no me es tan clara a mí, pero se describe una especie de banda, predominantemente linfocítico, hay bastante histiocito, células que parecen histocitos, y estos conglomerados que no sé si me atrevería a denominarlos como granulomas, pero sí estos conglomerados perivasculares de elementos mononucleares. Y aquí podemos ver estos conglomerados en la ubicación perivascular, que llama mucho la atención. Y en otras áreas de la muestra podemos ver también esta parte de la biopsia del labio, que sí hay una tendencia, como esta sensación que da como una banda subepitelial, no es tan bien formada la banda, pero sí hay una tendencia a la ubicación ahí bien localizada. Y cuando empezamos a ver con detalle en el epitelio hay algunos cuerpos de Seabait, podemos ver también degeneración del estrato basal, y que claro, nos empiezan a orientar un poco, bueno, son cambios que se describen en las lesiones liquenoides, el líquen plano, pero estos conglomerados de células mononucleares, con mucho histocito, ubicados en el corion más profundo, perivascular, no son propios del líquen plano. Entonces, bueno, empezamos a leer un poco y hicimos una tinción, un CD68, que es para detectar histiocitos, bueno, macrófago histiocito, y la verdad que había una infiltración bastante difusa de histiocitos, y todo lo que es líquen plano o lupus, no se describe mucha infiltración histiocítica, y si es que hay histiocitos son bastante conglomerados focales, y aquí había, como se ve acá, una distribución de infiltración bastante homogénea de histiocitos en el infiltrado subepitelial. No sé qué, antes de dar el diagnóstico, si alguien quiere preguntar algo, opinar algo, mostrar alguna de las otras láminas. Bueno, el diagnóstico fue una propuesta que nosotros hicimos, que por supuesto que la podemos discutir. Nos dejaste pillo con el inmuno. Que en rigor estricto, pero tampoco es tan masivo la presencia de histocitos, entonces más bien inflamatorio. O sea, la pregunta sería si es monoclonal o es policlonal. Claro, lo que pasa que ahí les voy a mostrar nuestra propuesta diagnóstica, que es en base a una lesión que se describió hace no mucho, y que tiene unas características, y que efectivamente hace poco se propuso el tema de la presencia de histiocitos como parte del diferencial. Por eso, bueno, y nosotros obviamente cuando nos pusimos a leer, porque quedamos medio colgados como bueno, no es un líquen plano típico, tiene características de esto, o tiene cosas que parecen líquen plano, pero la verdad que el infiltrado inflamatorio es mucho más que lo que se ve en un líquen plano, y nos obligó a empezar a buscar un poco, y no sé si quieren que les presente nuestra propuesta diagnóstica o... Sí, dale. Dale.
nosotros lo propusimos como una estomatitis liquenoide granulomatosa, y que por más que el nombre diga granuloma, claro, esta es una enfermedad que se describió por primera vez el año 2006 en la boca, que aquí les tengo una pequeña reseña, y por más que el nombre diga granulomatosa, no es necesaria la presencia de granulomas propiamente tal, sino que dentro de los criterios diagnósticos está este infiltrado histiocítico difuso dentro, que puede estar dentro del infiltrado en banda superficial o puede estar en la profundidad del corin, y hay distintas clasificaciones. Y una de las características que tiene, que de hecho los primeros casos que se describieron, es que los primeros casos por lo menos se caracterizaban por estar localizados en encía anterosuperior y labio superior. Después se describieron otros casos que ya con otras localizaciones, pero la primera serie de casos, que incluyó 6, 4 de los 6 casos tenían esta localización de encía y labio, y se caracterizaban por esta infiltración histiocítica, que se yo, más difusa, que acá ahora les tengo un poquitito de... Les tengo un poquitito más de esta enfermedad. En general se han reportado 57 casos de esto solamente. Hay una serie de 47 pacientes y hay 2 o 3 reportes de casos. Por primera vez se describió el año 2006. Se caracteriza por un infiltrado subepitelial, y dentro de este infiltrado subepitelial se describe que tiene que haber alguna de estas como reacciones o apariencia liquenoide, como los cuerpos de Siebeck, degeneración basal y el infiltrado subepitelial. Y lo que es requisito, que hayan granulomas o acumulaciones de conglomerados de histiocitos. Por eso le daba importancia a los histiocitos, y por eso hicimos el CD68, porque hay que demostrar que hay histiocitos, y no solamente en algunas partes, sino que son difusos dentro del infiltrado inflamatorio. Porque en el líquen y en las otras enfermedades inmunes no hay tanto histiocitos, son bastante focales. Dentro de la causa, se describe que puede ser una reacción a cuerpo extraño. Lo que siempre sugieren es que uno tiene que hacer corte seriado y con microscopio con polirizadores buscar si hay algún cuerpo extraño, descartar una reacción medicamentosa, sobre todo por la parte granulomatosa. Se describe más en mujer, 50 años, 59 años promedio. La clínica, lo que se describe es que generalmente se confunde con los diagnósticos que mencionamos. Puede o no ser sintomática. En la serie más larga que se han descrito, 47 casos, la localización más afectada es la encía anterosuperior, seguida de otras localizaciones, pero como les decía, en la serie inicial, la mayoría de los casos eran 3 de los 6, perdón, dije 4, 3 de los 6 eran encía y labio. Puede ser único o múltiple, el tratamiento es similar al líquen, ahí les voy a contar un poco cómo nos iba a nosotros, pero no hay evidencia de que nada, porque esto es algo muy nuevo. Y esta es la clasificación como histológica que se describe para el diagnóstico, el tipo 1, que sería más o menos lo que observamos nosotros, una banda de linfocítica subepitelial, con agregados histiocíticos y perivasculitis. Podemos tener esto sin perivasculitis, pero siempre la presencia de los histocitos es importante en mayor o menor medida, pero tienen que estar de forma difusa en el infiltrado. Después podemos tener histocitos sin perivasculitis, después podemos tener la formación de granulomas ya con células gigantes o células epitelioides, pero que nosotros no, por lo menos no, en los cortes que analizamos, y vimos muchos cortes, no divisamos granulomas. Eso, no sé si quieren alguna duda, algún comentario. Yo sé que es un diagnóstico que a nosotros nos costó bastante hacer, es una propuesta también, nos generó bastantes dudas al hacerlo, pero la verdad que no lo podíamos encarrilar en ninguno de los diagnósticos como más comunes, y esto es lo que más nos calzó. Lupus a mí me parece que es un diagnóstico diferencial bastante importante. Sin embargo, claro, el paciente no tiene todos los exámenes normales, no tiene lupus en la piel, no tiene lupus sistémico. Podemos tener un lupus localizado en la boca, sí, por supuesto, eso puede existir, pero por la ubicación, que no es la ubicación típica de lupus, y por los criterios que cumple bastante con esto, nosotros nos orientamos mucho más hacia una estomatitis liquenoide granulomatosa. Sven, yo tengo una duda. Cuéntame. ¿Qué porcentaje más o menos tienen que tener en la inmuno como para
para clasificarlo como positivo, más del 40%, 50%. No te dicen, lo que pasa, lo que sí te dicen es que tiene que ser difuso, porque hay poquitos casos de estos publicados, y lo que sí te muestran que en el líquen plano la presencia de histiocitos, por ejemplo, o en el lupus, es muy escasa, y cuando son conglomerados focales en una zona de la muestra. Aquí lo que tú quieres es ver que, bueno, no saqué más zonas del inmuno, pero los histiocitos están distribuidos por todo el infiltrado en bando, la parte más profunda. Entonces, no es más que, no se refiere a tanto la cantidad, porque claro, acá uno ve las fotos que se ven mucho más, ¿no es cierto? Pero esas son las fotos que te muestran en el paper también. Claro. Cuando uno empieza a ver cómo te los describen, no es tanto la cantidad de histiocitos, sino es la forma en que están distribuidos. Porque en el líquen, el infiltrado que esperamos que sea predominantemente linfocítico, de linfocitos T, CD4, CD8, pero la cantidad la infiltración histiocítica tiene que ser muy baja o muy focal, pero no difusa. Y eso es uno de los criterios que proponen para diferenciarlo. Súper. Y te lo comentaba también porque me tocó ver hace un tiempo, cuando estaba en el Hospital San José, un caso muy similar, pero también en el mismo sector anterosuperior, la erosión que tú describes, pero además le abarcaba lo que describes en los otros casos, labio superior. Entonces, ahí no teníamos la inmuno, pero sí, claro, uno al pensar que es un tratamiento de algo inflamatorio crónico, la opción es darle algún tipo de corticoide. Entonces, a nosotros nos fue muy difícil el manejo, la paciente nunca se le pasó, entonces, o por lo menos hasta donde yo la vi, con distintos esquemas de corticoides sistémicos y tópicos. Entonces, eh, ¿qué le hicieron ustedes a su paciente? La verdad que lo que, como hay tan poquitos casos reportados, las alternativas terapéuticas que se ofrecen o sea, es muy poco lo que hay en la literatura de los tratamientos. En general, lo único que sale es como manejarlo similar al líquen plano, pero reconociendo que los casos que reportan tratamiento, la respuesta no es buena. En nuestro caso, nosotros lo manejamos con corticoides tópicos, con betametasona en enjuagatorio, el Cioten, y con clobetasol en plastivase. Tuvimos inicialmente una muy buena respuesta. No tengo las fotos porque no le sacamos fotos en esa sesión, y cuando la citamos a la paciente de nuevo, como se había sentido mejor, dejó de ocupar la terapia. Y claro, el eritema aumentó. Inicialmente tuvimos una muy buena respuesta, ella le dejó de molestar, la sintomatología disminuyó. La zona eritematosa estaba menos que antes, pero estaba. La lesión del labio, bueno, era muy difícil de evidenciar, pero ya era como casi imperceptible después. Pero claro, como después dejó de ocupar los corticoides, la lesión se puso de nuevo más roja. Ella está sin sintomatología actualmente, pero el aspecto clínico está muy similar de hecho la controlé la semana pasada, está muy similar a la foto inicial, y la dejé de nuevo que retomara el tratamiento con corticoides. Y en estos casos, yo personalmente, para mí lo más importante es la sintomatología, ¿no es cierto? Si lo que esté más o menos rojo, ya sabemos que no hay algo, no hay malignidad. Lo importante es el manejo sintomático. Y lo que tú mencionas, sí, pues yo creo que si nosotros nos ponemos yo había escuchado de este diagnóstico, no estaba tan al tanto de él, de hecho lo tuvimos que revisar por este caso, y leer y consultar y qué sé yo. Y yo estoy seguro que si uno empieza a analizar casos de forma retrospectiva, que probablemente diagnosticamos como líquen plano hace varios años atrás, u otras biopsias, a lo mejor nos empieza a llamar la atención, cosas que no calzan tanto, pero uno dice, bueno, ya, pero clínicamente entonces le ponemos líquen plano, compatible con líquen plano, reacción liquenoide, pero a lo mejor es algo más. Y eso es lo que también proponen, de que en esta serie de 47 casos, que claro, que ellos hicieron como empezaron a analizar todos los casos en función de estos primeros que se describieron, y empezaron a encontrar que varios, claro, que estaban diagnosticados como líquen plano, como otras lesiones, cumplían estos criterios y los reclasificaron. Yo creo que es un poco el desconocimiento de esta lesión, de que yo soy súper honesto, yo no era una lesión que estaba dentro de mi repertorio para los diagnósticos, para nada. Sí, ¿no? Por lo menos el mío tampoco, pero es súper bueno, porque súper bueno conocerlo, porque en el fondo, para poder después evaluar esta posibilidad. Ahora, lo que sí me llama la atención es que es difícil encontrar la etiología, porque esta paciente no tenía
ninguna composite, resina, algo que le estuviera, no sé, en esa zona, por lo que viera, no tenían restauraciones. No, no tenía nada, no, o sea, ahí está dentro de las posibles etiologías que se han discutido, los pocos artículos que hay, descartar lo alérgico, pero la verdad que nosotros no pudimos encontrar nada. Y claro, como uno no hay un factor a que lo atribuya, bueno, hay que manejarlo como cualquier enfermedad autoinmune nomás, con corticoides tópicos, sistémicos, no me parece que sea necesario en esta paciente porque la sintomatología es bien baja. Y bueno, la Mariana Villarroel hace unos meses atrás posteó en su Instagram, no sé, ahí Copuchello, un caso súper parecido de estomatitis liquenoide granulomatosa. Ahí sí, por lo menos en la imagen histológica que ella subió, se veía, o daba la sensación que había un granuloma más formado, pero la misma clínica, encía superior y labio superior, muy parecido al caso que yo mostré ahora. Sí. Qué bueno saberlo para tenerlo ahí dentro de nuestro repertorio. No sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta, porque es súper Sí, importante tener a esto. mí lo que, claro, tal como lo que planteas, Ben, o sea, casi uno tenía una, una máxima de descripción, ¿ya? Porque en el fondo de estomatitis liquenoide granulomatosa es más bien es como casi descriptivo de lo que vemos nomás, porque el diagnóstico, o sea, liquenoide que se parece a, ¿no es cierto?, estomatitis o inflamación de la mucosa, y granulomatosa porque aparecen algunos histiocitos haciendo algo que simulan, porque tampoco, también como lo dijiste tú, no forma verdadero granuloma así característico, Claro. ¿ya? Entonces, también uno le da para pensar, porque tiene muchos elementos del líquen, ¿ya? ¿Cómo se llama? La formación de cuerpos de Sivate, ¿cómo se llama? Seguramente muchos de esos linfocitos que vamos a ver ahí son CD8, lo más probable, que estén induciendo apoptosis a las células epiteliales, y eso sea los daños epiteliales que estamos viendo, ¿ya? También el lupus discoide crónico, ¿no es cierto?, que suele tener algo parecido al líquen, y además la perivasculitis característica, pero casi siempre hay una zona de silencio entre la banda linfocítica y la perivasculitis. Aquí es como continuo, no sé Sí. si te fijaste. Entonces eso lo hace diferente. También uno piensa, bueno, pero es que también no será un líquen o un lupus discoide antiguo, bien, por el hecho que sea antiguo, probablemente tenemos que pensar de que los linfocitos, una de las cosas que hacen es reclutar macrófagos, ¿ya? O sea, dentro de los procesos inflamatorios, entonces probablemente sea a lo mejor una inflamación crónica asociada a una lesión de estas otras características previas, ¿ya? Y a lo mejor el tratamiento corticosteroidal inicial, como genera apoptosis en algunas células inflamatorias, a lo mejor puede hacer variar la imagen histológica, porque todavía estamos a lo mejor pensando en la imagen inicial. ¿No te has tomado la posibilidad de tomar otra biopsia, ¿cómo se llama?, para ver si cambió un poco el aspecto inflamatorio, si persiste la presencia de estos macrófagos o no? Sí, sí, bueno, la biopsia la tomamos antes de iniciar el tratamiento. De hecho, Claro, les dijimos, no vamos a hacer nada hasta tomar la biopsia. Sí, lo que tú propones es súper buena idea. No lo hemos conversado con la paciente porque como estaba asintomática, como que para ella, por más que esté un poco rojo, ella ya está dentro de todo contenta, ¿no es cierto? Porque no le está dando claro. movilidad. Y lo que tú, los comentarios iniciales que hiciste, tú das en el clavo con lo que está propuesto y se discute. De hecho, el paper inicial lo dice, esto es, o son hallazgos múltiples que se dieron o es una entidad. Y ya el último paper como que lo propone como una entidad, pero claro, es absolutamente discutible, si es como, bueno,
¿No será un líquen plano que, bueno, por ese motivo, en un cuerpo Envejecido. extraño, claro, y Ya, tuvo algo, por lo que tú bien planteas, pues no será un lupus discoide con estas características? Y es absolutamente claro, discutible y porque, estoy perdona, absolutamente de acuerdo con eso. sí, porque recuerda que, o sea, lo que tenemos que entender con los estudiantes que el tema es que las células tienen pega específica, ¿ya? Entonces, si tenemos CD8 que le están induciendo apoptosis a células epiteliales y esas células epiteliales quedan ahí, alguien tiene que venir a recoger los escombros, ¿ya? Y los linfocitos no se caracterizan por recoger escombros. Las células que recogen escombros son los macrófagos, son los histocitos, ¿ya? Entonces, por eso te planteo que en una de esas el envejecimiento del cuadro puede ser el que causa el aspecto que uno le ve. Entonces, a lo mejor yo ¿cómo se llama? Yo propondría tomar una nueva biopsia para ver qué cambió con la terapia, Sí. ¿ya? Eh, Entonces, a lo mejor esa es una opción. yo te soy súper honesto, yo tengo, pero voy a hacer una palabra más profesional, más que la que yo ocupar. Tengo muchas ganas de tomarle otra biopsia, porque en algunas partes que no lo mostré ahí, pero en una de las muestras que no quedó tan bien tomada, da la sensación como que ahí sí pudiese haber una especie de granuloma, pero no se ve bien. Y yo me quedé Ya, con la sensación, pucha, si lo hubieran tomado como un poco más profunda, a lo claro, mejor podríamos ver otra cosa o no. Entonces yo sí tengo muchas ganas de tener, porque también tengo las mismas dudas que dices tú, nos orientamos finalmente por este diagnóstico, fue el que más sentido nos hizo. claro. Pero sí, creo que de todas formas queremos tomarle, cuando la paciente ya, esperemos un poquitito, porque lo tomamos como hace 2 o 3 meses, nomás la biopsia, esperar un poco y de decirle, ok, tomemos otra muestra para ver un buen fundamento si la terapia está haciendo algo o no, y qué es lo que encontramos, ¿no es cierto? Pero sí, me parece súper buena idea. Pero bueno, eso era el caso que teníamos que, independiente, bueno, nosotros lo proponemos como este diagnóstico, es súper discutible qué es ese diagnóstico, ¿no es cierto? Es una entidad, tiene una superposición, pero me pareció que era un caso que sale de lo habitual, que no algo de lo típico que nosotros veamos en medicina oral. Yo he visto lupus en la boca que no se ve tan seguido, ¿no es cierto? Y la verdad que tampoco un aspecto, si es que es lupus, que yo no creo, no es un aspecto típico del lupus para nada, por ubicación, por nada, y los pacientes, por lo menos, yo he visto un caso de lupus, solamente que no tenga lupus en la piel. Siempre el Mm, paciente tiene lupus en alguna otra parte del cuerpo, entonces un lupus atípico, solamente en la boca, sin lesiones en la piel, también es como bien tirado de las mechas. Pero bueno, así como este diagnóstico también, sí. Sí, exacto. así Como es. digo, como diagnóstico descriptivo, yo creo que está correcto. Si el tema es que, tal como tú lo planteas, ¿es una entidad nueva o es una reacción Claro, linfoide sí, envejecida? Ya, o sea, eso. absolutamente. Mm, Sí, lo interesante de esto es que yo creo que si empezamos a revisar nuestros servicios, todos, vamos a empezar a encontrar a lo mejor casos que fueron bueno, diagnosticados de una u otra sí, pues forma y que no fue mucho, cáncer. mucho, mucho, mucho seguimiento de cáncer de lengua, sobre todo, que fue diagnosticado o mal diagnosticado inicialmente como líquen plano y que terminó siendo un carcinoma espinocelular, pero uno mira las biopsias y muchas veces encuentra ya cambios en el epitelio que no son atribuibles al proceso de apoptosis que van sufriendo las células, sino que más bien son cambios de tipo displásico. Entonces ahí es cuando uno queda con la duda, probablemente muchos de esos nunca fueron líquen plano o reacciones liquenoides. Sí, ¿No? bueno, es lo mismo que está ahora bien en boga y con harta discusión, y que ahí el grupo de Córdoba también ha publicado harto al respecto de que si el líquen plano se puede transformar en una leucoplasia verrucosa proliferativa, o la leucoplasia verrucosa proliferativa puede tener un aspecto liquenoide en sus comienzos, ¿no es cierto? Y que con el fondo que es primero, huevo, bueno, es la misma discusión y esto es como un poco de Exacto. lo mismo. Mm. Bien, súper. Yo creo que